Buenas tardes. En este momento la vida me ha dado la oportunidad de narrar una pequeña parte de una de las ciudades que más admiro y de una de las que más deseo conocer. Es la historia de la cultura, de una cultura maravillosa donde emana una música espectacular, el jazz, proveniente de ellos pues como cultura y de la cultura cajún como tal. En ella pues vamos a decir que Nueva Orleans es una ciudad situada en la delta del Mississippi al lado del lago Port Vashon, cerca de todo el sistema de pantanos. En resumen, es una ciudad única, inigualable a lo largo de la historia, atravesado por horrores indescriptibles, no yendo, digamos, tan lejos como lo que fue el arrollador huracán Katrina en el 2005, que destruyó prácticamente la ciudad. ¿M? Nueva Orleans es una mezcla de muchas culturas, entre las que tenemos pues la cultura española, la cultura africana, la cultura francesa, principalmente, pues porque hay más también. Em, de ellas tenemos y podemos rescatar que esta mezcla de culturas se ve representada en un plato típico que tienen ellos, que es la sopa de gombo y el arroz jambalaya, como los vemos acá, los cuales contienen comidas de mar y de muchos otros animales como tal. Em, en esta ciudad existe un personaje sumamente importante que es el señor Louis Armstrong, como lo podemos ver acá. Él pues fue el padre del jazz, es una persona que nos dice que independientemente de lo que cualquier persona pueda opinar, el blues nació en Nueva Orleans. Y pues todos sabemos que realmente el blues nace un poco más allá del delta del Mississippi, pero pues Nueva Orleans viene siendo como tal la cuna del género principal que es el jazz, de donde finalmente deriva el blues. Aquí tenemos un pequeño fragmento como para deleitarnos en esta diapositiva. Eh, es como podemos recordar este tipo de introducciones de artes que derivan de esta cultura tan maravillosa. Tenemos aquí algo súper importante que mencionar, ya hablando un poco de cómo fue fundada esta hermosa y maravillosa ciudad. Esta ciudad fue fundada en una situación bien particular porque pues son finalmente los franceses quienes inicialmente le van a dar estas características bien particulares, porque son los franceses quienes están presentes en esta cultura y al final de todo el ejercicio digamos que se armarán cantidad de pueblos, pero inicialmente son los indios quienes llamaban a esta ciudad Mississippi, que significaba el antiguo padre de las aguas, como era su forma de agradecer a lo que finalmente están rodeados ellos, porque están rodeados por agua por todos lados. El agua es el protagonista absolutamente de todo en esta ciudad, en esta cultura, tanto como bueno como malo, porque pues así como el agua les da cierta bendición, es también el agua quien les ha arrebatado todo, como ya lo vimos en los últimos acontecimientos ocurridos en el 2005 por el Katrina. Algo también por mencionar acá, los españoles también estuvieron explorando esta, esta cultura. Ellos em, buscaron asentamiento o hacer de esta ciudad una colonia española, pero pues finalmente fue el señor René Robert Cavalier de la Salle, o de la Salle dicho en español, un explorador que estaba en busca de la ruta china y que en este camino encontró el delta del Mississippi y declaró en todo este territorio pertenecía al Rey Sol. Él lo declaró así, dijo esto pertenece al Rey Sol. El Rey Sol era Luis XIV, en ese entonces él era conocido como el Rey Sol. Y por declarar en este momento que todo este territorio pertenecía al Rey Sol, fue como tal declarado el territorio de Luisiana, en honor al Rey Sol. ¿Mm? Este rey, digamos que trata de fortificar la colonización francesa, creando lo que se llama el French Quarter, o el conocido como el barrio francés o el asentamiento francés, que vendría siendo pues la parte francesa que vendría siendo alrededor de la cual la ciudad se viene construyendo. Construir la ciudad pues no fue nada fácil debido a que principalmente a esta ciudad tiene un lago gigantesco, el famosísimo lago de Pontchartrain. Me perdonan si la pronunciación no es correcta. Bueno, igual existieron muchísimos intentos por parte de la corona española y de la colonia francesa finalmente fue el señor Jean-Baptiste Lemoyne, pues digamos que quien con un grupo de franco-canadienses en 1718 fundan lo que hoy conocemos como la ciudad de Nueva Orleans, alrededor del French Quarter, ¿sí? En honor al regente duque de Orleans. Esta ciudad, nuestra ciudad de Nueva Orleans, tiene muchas festividades, pero digamos que entre las más resaltadas es, por decirlo así,
que el 6 de enero ellos celebran el cumpleaños de Juana de Arco, como lo podemos ver acá. Este cumpleaños, bueno, bueno, sabemos que Juana de Arco era la doncella de Orleans, ¿no? En ese momento, cuando finalizan oficialmente las fiestas navideñas y se inicia otra festividad, que es el precarnaval del Mardi Gras. El Mardi Gras que se inicia antes del comienzo de la cuaresma. Vamos a hablar un poco de lo que hay, pues, un detalle muy importante que no podemos dejar de mencionar y respecto al origen de la cultura, porque estamos hablando como tal de cultura, pero no sabemos como tal qué es esta cultura. Vamos a contar la historia así. Resulta que en Francia existía un sitio llamado la Arcadia, ¿sí? Mencionado en francés la Arcadie. De allí migraron un grupo de católicos franceses que se asentaron en el Canadá, principalmente, en una tierra llamada Nueva Escocia. ¿Pero qué pasó allí? Pues los ingleses y los franceses se odiaron a muerte toda la vida, ¿cierto? Eso lo sabemos. Porque pues digamos que no solo tenían guerras en Europa, no, no. O sea, eso, pensar que entre los ingleses y los franceses solo existieron las guerras napoleónicas es parte de nuestra ignorancia. Los franceses y los ingleses también tuvieron guerras por Luisiana y Canadá, principalmente, sobre todo por el Canadá, porque pues esta era una colonia francesa. Pero pues entonces, ¿qué pasa? Retomando nuestra migración de los Arcallí, resulta que cuando los ingleses se meten en el territorio de los Arcallí, quieren que ellos sean católicos. Los Arcadí quieren que los ingleses sean católicos porque pues ellos son los que están llegando, ¿no? Pero pues los ingleses son protestantes. Ya había pasado las guerras de la Reforma. Pero entonces, ¿qué ocurre? Los ingleses también les quieren imponer a ellos que hablen inglés. Y pues nada, ellos son francoparlantes. Y también quieren exigirles que se vuelvan protestantes. Pero ya dijimos que los arcadí son católicos. Digamos que por todas estas razones los arcadís deciden migrar o deciden irse de esta tierra nuevamente y se van tan al sur como puedan y llegan al Mississippi, ¿sí? Hasta llegar a los pantanos de Luisiana. Entonces, ¿qué pasa? Más específicamente los pantanos que rodean la ciudad de Nueva Orleans, porque Luisiana es muy grande y hermana otras ciudades. En estos pantanos logran crear allí una colonia de gente que aún vive allí, de hecho, pero resulta que su nombre originario, habíamos dicho que eran los Arcadí, ¿cierto? Arcadí. Se fue modificando ese nombre, pasando a llamarse Arcadians, que es el gentilicio de Arcadia, ¿sí? Después, ellos con el pasar del tiempo pierden el ar, desaparece el ar, y se vuelven, o bueno, finalmente se vuelve los Cajuns, que en el argot popular se dice Cajún. Es allí donde llegamos al nombre de esta maravillosa cultura, la cultura Cajún. Ellos hablan un francés arcaico sumamente raro, una vaina pero rarísima. Digamos que el único, bueno, casi que ni los propios franceses logran entender ese lenguaje que ellos tienen. Ellos tienen una comida muy particular que contiene todas las cosas más ricas traídas de Francia y hacen un sincretismo cultural con todo, pues digamos, con todo lo que llega del Caribe, del África. Este plato principal es el famoso arroz jambalaya y la sopa que lo acompaña, la famosa sopa de gombo. Gombo y Gambalaya definen lo que es la mezcla o el sincretismo de toda la cultura cajún o Cajun. Ya vimos cómo es la presentación de la sopa de gombo y cómo es el arroz jambalaya. Bueno, digamos que resulta que antes de que los Arcadí, más conocidos después como Cajuns o Cajún en el argot popular, llegaran a los pantanos de Luisiana, más específicamente en Nueva Orleans, existió una tribu llamada los Natch, los cuales fueron los que le enseñaron a los Cajún absolutamente todo lo relacionado con la supervivencia en este territorio. Los Cajún o Cajuns, ¿sí? Les deben a los Nash parte de la supervivencia. Detrás de estos pueblos indígenas existían muchísimas leyendas como en todas las culturas, entre las cuales pues cabe resaltar una mujer muy, muy poderosa, decían que poseía muchísimo poder y ella amaba tanto su tierra, amaba tanto su gente, que ella juraba que el día que muriera se los llevaría a todos a donde ella estuviera. Curiosamente, el día después de su muerte hubo una tormenta, un huracán gigantesco que destruyó toda la población donde ella vivía y decían que era su manera de haberse llevado al pueblo donde ella había habitado. ¿Ya? Bueno, hablemos de un poquito de la parte o del estilo español que tiene una parte de esta ciudad. Dice que, la historia dice que mucho tiempo después, todos estos acontecimientos, en el 764, una parte del territorio se lo van a ceder a los españoles, más específicamente una parte del oeste del Mississippi. Por ende, habrá una parte de esta ciudad que será de los españoles. Por esta razón, en 1767 los españoles mandan a un señor llamado Antonio de Ulloa. ¿A qué lo mandan? Pues a que reclame en nombre de Carlos III
Pero pues resulta que al pobre Ulloa, cuando llega allá le va como perro en misa. El mancito llega allá, pero pues los españoles envían, pero pues lo tratan re mal, ¿no? Pero pues los españoles nada, ellos no se dejan y ellos mandan de refuerzo a Alejandro de Urreili y estos van a buscar es la venganza y quieren es pelear. Ellos llegan allá mejor dicho, emberracados que por qué trataron al señor Antonio de Ulloa así, si él solamente iba a reclamar lo que era de ellos. Digamos que agarran a los conspiradores que trataron mal al señor Ulloa y los fusilan a todos, ¿sí? Pero resulta que finalmente, al final de todo el ejercicio, le aparecen unos personajes, el señor Luis de Orenzaga y Bernardo de Galvez, ¿sí? Y la ciudad empieza a tomar un estilo español. Aquí vemos una calle muy particular que es la calle Borbón, ¿sí? En honor a la familia Borbón de España, ¿sí? Finalmente, vamos a hablar sobre lo que fue la compra de Luisiana, o el famoso Le Corts, le dicen, Le Ports de Luisiana, ¿sí? ¿Qué pasa? Luego de que este pueblo estaba tratando de formar sus cimientos con todos los sincretismos que habían llegado, todo un acontecimiento fuerte es la creación de los Estados Unidos de América, ¿sí? Porque es allí donde los ingleses hacen un intento más por pelearse el territorio de Luisiana. En esta pelea entran los franceses, los españoles, los africanos libres, los sureños, por supuesto, que nada más emberracado que un hombre sureño, llegan y arman la bronca porque dicen, pues, porque a ver, o sea, la bronca la armaron los ingleses, pero entonces los sureños llegan a pelear, los africanos libres, los españoles y los franceses. Pero finalmente, la unión de todos estos pueblos es la fuerte lucha, logran que los ingleses no entren a Luisiana, no la conviertan en tierra inglesa. Pero esta lucha es inútil, porque finalmente Napoleón accede a la venta de Luisiana a los Estados Unidos, y en este periodo es conocido como la compra de Luisiana, o Le Corche, y es ahí donde Luisiana empieza a ser parte de los Estados Unidos, más específicamente del sur de los Estados Unidos. Por otro lado, pues también trajeron muchos pueblos esclavizados de África, Haití, República Dominicana, y pues algunos lograron comprar su libertad y convertirse en esclavos, bueno, en negros libres realmente. Y finalmente, pues aquí, no sé, podremos quedarnos hablando muchas horas sobre esta ciudad y sobre esta maravillosa cultura, pero pues desafortunadamente el tiempo es corto. Agradezco mucho a usted que se tomó su tiempo para escucharme sobre esta maravillosa historia, sobre esta gran cultura que, digo yo, no termino de estudiarla cada día más. Muchísimas gracias.